Gira Montesinay agradece una vez más la participación de Mónica Uniquel Fasra. Bienvenida. Mónica es una mujer que lleva por dentro una gran pasión, una enorme determinación y una memoria intacta que transmite en cada palabra, en cada gesto, en cada imagen que proyecta y en cada paso que da en sus recorridos. Todo para Mónica tiene una importancia, una relevancia y una trascendencia. Cualquier detalle, ella lo transforma en historia. Hace más de 20 años, Mónica comenzó a rastrear el viejo barrio de la Merced en el centro histórico de la Ciudad de México, en busca del legado judío de principios del siglo XX. Mónica busca incansablemente testimonios de los antiguos vecinos, de los que compartieron historia y le da valor a cada recuerdo. Mónica se dice ser una mera transmisora del legado del pasado. Nosotros sabemos que es mucho más que esto, porque escucharlo de su viva voz es un regalo. En el marco de los festejos del aniversario 108 de Alianza Montesinay, poder revivir estos momentos que marcaron el inicio del ser y del pertenecer a esta sociedad es un privilegio. Hace 108 años, hombres y mujeres, mirando al futuro, construyeron nuestro preciado tesoro, le dieron sentido a nuestras familias, las unieron dándonos una dirección. Hoy Mónica nos preparó una plática sobre la historia de la comunidad Montesinay. Es un honor para nosotras tenerla en Gira Montesinay. El micrófono es tuyo, empezamos. Gracias, Marlene. Gracias a todos los que se están conectando, los que están aquí, los que están en Facebook. Gracias a la comunidad Montesinay por el interés en esta plática. Y bueno, pues voy a empezar porque hay mucho que ver. Por ahí hubo gente que pensó que la plática iba a ser sobre el cementerio, pero realmente no es sobre el cementerio, sino que es, como lo dice su título, el panteón que dio vida a una comunidad. Y bueno, a mí este tema me parece fascinante y lo que voy a hacer es pues como un análisis de la primer acta, que ya supe que no es realmente la primera, pero ahorita vamos a hablar de eso, de la Alianza Montesinay, para entender parte por parte de este documento qué es lo que nos está diciendo de la comunidad que se estaba gestando. Entonces, vamos a empezar. Esta es la primera acta que está en el libro de actas de la Sociedad de Beneficencia Alianza Montesinay. Sin embargo, esta alianza se creó, no lo van a creer, ahorita lo estábamos viendo con las chavas, con Doris, con Alicia, con Marlene, que realmente el día del nacimiento de la Alianza Montesinay, no lo van a creer, fue el 14 de junio. La fecha de 1912, 108 años tiene esta primera organización judía de México. Sin embargo, esta es la primera acta que se conoce, digamos, que está en el libro de actas, tiene el número 1, como pueden ver aquí arriba, y es de agosto. O sea, cuando se registra fue en junio. Pero en esta, como vamos a ir viendo el análisis de lo que dice en esta única hoja, me va a tomar una hora y corridito para platicar con ustedes sobre toda la información que tiene esta hoja, y a mí me parece fascinante porque nos da muchísima información. Entonces, vamos a ver cómo es que era una sola comunidad la que agrupaba a todos y muchas cosas más. Entonces, esto es como se veía la primera acta, pero vamos por partes. Y dice así: en la Ciudad de México, a los 18 días del mes de agosto de 1912. Ahí me detengo. ¿Qué estaba pasando en México con los judíos en 1912? Bueno, no con los judíos. En México, 1912 es la Revolución Mexicana. Pero entonces nos vamos a ir un poquito atrás para entender qué pasó para llegar a este momento, quiénes estaban aquí. O sea, realmente los que fundan la comunidad judía de México, la comunidad Montesinay,
en su gran mayoría eran judíos del Imperio Otomano, que llegaron de Grecia, de Turquía, de los Balcanes, de Siria, tanto Alepo como Damasco, y también había Ashkenazim que como grupo llegaron después. Pero en un principio, los que estaban fueron ellos, pero ¿quiénes ya estaban aquí antes? Porque antes de esto había un puñado de judíos que llegaron en tiempos del porfiriato. Porfirio Díaz está en el poder desde 1877 hasta la revolución que fue para quitarlo del poder. Y ya había aquí judíos, tanto estos que eran los Bulfovits y que fundaron en un piso entero del edificio llamado La Palestina en 5 de Mayo, un taller de joyería, de que se arreglaban relojes públicos, brillantes, diamantes y otro tipo de cosas, donde ellos pues llegaron de París, pero había otros que llegaron, o sea, al llamado, que hicieron caso al llamado de Porfirio Díaz a aprovechar una ciudad y un país que se quería en aras del progreso, que quería ser un país progresista, un país que hoy le llamaríamos del primer mundo, y entonces llegan judíos dentro de este llamado de europeos, porque era como quienes mejor podían cumplir con este progreso, ¿no? Él quería mejorar la raza, y entonces llegan algunos judíos. Saben trabajar y saben ahorrar y pueden ser un buen ejemplo para el país. Y entonces llegan, por ejemplo, los que traen esta marca de High Life que se llamaban Levi y Bloch. Alguno de ellos será el que está en esta puerta y el otro el que está en esta otra puerta, y eran los dueños de High Life. O este hombre Jacobo Granat, del que vamos a hablar más adelante porque fue importantísimo y que tuvo el Salón Rojo, que fue el primer cine de México, pero luego tuvo otros muchos cines también. Él llegó de Lemberg, del Imperio Austrohúngaro, o fundaron el primer Banco Nacional de México, como el señor que está aquí en la foto, que se me olvidó ahorita su nombre, y que había varios socios, entre ellos estaban los Barcelonets, que no eran judíos, los llamados Tron, pero que fundaron el primer banco y que eran como estos judíos que estaban aquí en la época de Porfirio Díaz y que, por ejemplo, aquí vemos a Estela Bulfovich, que llegó a México con un contrato del Palacio de Hierro para encargarse de las fiestas del centenario de la independencia, para vestir pues el departamento de moda femenina, y así se veían los carruajes en esta época, cuando empiezan a llegar los judíos del Medio Oriente. Entonces, bueno, de esta época del porfiriato no me voy a seguir porque no es el tema, pero nada más como contexto. La gran mayoría no querían que los identificaran como judíos. Ellos eran franceses, alemanes, ingleses, se codeaban con la gente de su propia nacionalidad. Y cuando estalla la Revolución Mexicana, la gran mayoría se van, se regresan a sus países. Pero entre estos judíos de la época del porfiriato, hubo algunos que sí se quedaron y que sí participaron en la fundación de la Alianza Monte Sinaí, como Granat, por ejemplo, y otros. Entonces, bueno, estaba Scherer entre los fundadores del banco también. Noetzlin era otro. Pero bueno, realmente el grueso de los que fundaron la Alianza Monte Sinaí fueron los judíos que hablaban árabe. También había judíos que hablaban ladino y también había judíos que hablaban idiomas de países europeos, como vamos a ver más adelante en el acta. Pero bueno, aquí tenemos un pasaporte, un documento de migración de judíos árabes, esta familia, o este anuncio de un periódico en ladino, que el ladino no es otra cosa que el español antiguo de los judíos expulsados de España, escrito con letras en hebreo. Entonces, esto está escrito en español, pero dice
está escrito con letras hebreas, pero dice en español así, para la América. Y es un anuncio de barco en un periódico del Imperio Otomano para vender y facilitar estos pasajes para que llegaran aquí a la América. Y judíos del Imperio Otomano, de Siria, de Damasco, de Alepo, que se vienen a la América buscando libertad, buscando oportunidades en sus países. No es que hubiera antisemitismo expresamente, sino que lo que había era un movimiento ultranacionalista que no permitía a las minorías étnicas pues expresar sus etnicidades. Y esto era muy peligroso. Servicio militar obligatorio para los muchachos, esto era muy peligroso para ellos. Entonces empiezan a buscar maneras de salirse de allá y de irse a otros países. Estados Unidos era como el que más añoraban, pero a veces se podía entrar, a veces no, y sobre todo a partir de 1921 se vuelve muy complicado. Pero mucho antes de eso llegan judíos a México, que son los que fundan la Alianza Monte-Sinai. Entonces ahora sí llegamos a hablar de este renglón en el que me detuve, que fue que en 1912 es cuando se funda. ¿Qué estaba pasando en México en 1912? Bueno, pues estaba en pleno la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, que fue para quitar del poder a Porfirio Díaz y para lograr una mejora en las condiciones, sobre todo de la gente del campo. Y sabemos que muchos de los judíos llegan a México en esa época y no entienden nada. Yo me imagino que si desde sus países hubieran sabido que en México había una revolución, pues buscan irse a otro lado. Pero pues no hablaban la lengua. No tenían idea de lo que estaba pasando. Cuentan muchos, por ejemplo, mi suegro me contaba que su papá, que era de esos territorios, en alguna esquina de la Ciudad de México le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron viva Villa o viva Carranza. Y aquel no sabía ni de qué le estaban hablando. Los judíos querían sobrevivir, los judíos querían comer, querían ahorrar para traer al resto de sus familias. Y bueno, este hombre tuvo la iluminación de Hashem de decir viva México y lo dejaron ir. Pero hubo quienes no tuvieron esa suerte y están enterrados en el panteón del que vamos a hablar enseguida. ¿Sí? Porque bueno, la ciudad era un caos y no sabían lo que estaba pasando. Y, por ejemplo, sabemos que la gran mayoría de los inmigrantes se dedicaban a vender cosas en las calles, se cargaban el cuerpo de mercancía, iban de un lado al otro ofreciendo con las 3 palabras de español que podían ofrecer su mercancía. Y el dinero con el que les podían pagar, pues era muy difícil de cobrar muchas veces. A veces una moneda o un billete cambiaba de un día al otro y ya no servía para nada porque entraba un bando de revolucionarios y cambiaba las reglas y se lo cambiaba el valor y ya no servía más que para ir al baño. Entonces, pues todo esto fue muy complicado, hizo que los judíos en algunas familias que tenían gente en Nueva Orleans tomaran el tren y se fueran a la frontera. Muchos de estos trenes en ocasiones fueron dinamitados también, y entonces esto hizo su vida muy complicada, sin embargo, no tanto como lo era en el Imperio Otomano. Y cuentan que después de pasar la crisis y de poderla sortear, pudieron tener una muy buena vida en México. Estas fotos que vemos aquí, yo estoy segura, sobre todo la que está aquí, es de estudio. Es una foto tomada en un estudio donde un inmigrante judío le pusieron la canana con las balas, se puso aquí el rifle y se tomó la foto. Esta de aquí que claramente es la familia Jaimes y también es una foto de estudio. Lo que sabemos es que la participación de los judíos en la revolución es completamente insignificante. No tuvo ninguna trascendencia, pues no tenían por qué estar en la revolución. Como les dije, lo que querían era sobrevivir a esta crisis y hay algunos casos. Si ustedes consiguen o en línea pueden leer un libro extraordinario de Corinne Krause, traducido por Ariela Katz al español, está editado por la Ibero, pero si lo buscan en internet se llama Los Judíos de México. Y ahí viene mucho de toda esta aventura, ¿no? De toda la época de la revolución, quiénes fueron los judíos que ella
pudo rastrear sus historias y que de hecho no eran del Imperio Otomano, eran europeos en un bando, en el otro, pero no es significativo para nuestra historia, definitivamente no. Aquí tenemos otra foto del libro Imágenes de un encuentro, que también parece ser una foto de un estudio. Bueno, esta es una foto histórica, ¿no? De la decena trágica. Aquí vemos el edificio del Departamento del Distrito Federal. Por aquí está más para allá el Palacio Nacional, o sea, está en el Zócalo para hablar de esto. Y bueno, vamos a ver que los judíos que llegan en esa época se establecen muy cerca de la catedral, muy cerca del Zócalo, en el barrio de lo que fue la antigua Merced. Cuando todavía en esa época se podían ver algunas calles de agua, algunas acequias, como se les llama. Y que, bueno, esta acequia es fantástica porque, no sé si traigo la foto aquí, ¿no? Si ustedes caminan por la calle de Roldán y Manzanares, van a poder ver esta calle, pero totalmente asfaltada, por supuesto. Pero estas ventanas todavía se pueden ver. Esta es la iglesia de la Santísima. Muchos judíos se establecieron en ese lugar y vamos a ver algunas imágenes porque algo de lo nuestro tuvo que ver con la Plaza de la Santísima, que pues se veía la iglesia. Y esto es interesante porque los judíos llegaron a una ciudad sumamente católica en su fisionomía, llena de nichos con vírgenes, con santos. Las campanas de las iglesias marcaban la hora del día porque nadie tenía un reloj, no existían esos relojes más que en los edificios públicos que había en la calle de Madero, por ejemplo. Entonces las campanas de las iglesias nos daban una idea de la hora y era una ciudad sumamente católica en su fisionomía, pero los judíos podían llegar, abrir cualquier espacio, juntar un minyan y leer textos sagrados, rezar como judíos en total libertad. Y eso fue muy, muy importante. Y llegaron a estas calles de Jesús María, Limón, donde se sabe que había un lugar de rezos, la calle de las Maravillas había otro, en la Plaza de la Santísima había otro, en estas vecindades donde el que vivía invitaba para que todos pudieran rezar juntos. Nuestra religión es una religión movible, es una religión que se hizo para un pueblo en movimiento, entonces realmente no necesitamos edificios. Lo que necesitamos son estos dos elementos, los textos y la gente. Y esto se armó de una manera bastante fácil. Quiero que sepan que en tiempos de la Revolución había 4, por lo menos que sabemos, 4 lugares de rezo. Esto está en las actas de Monte Sinai y lo podemos ver. En la calle de Limón, si mal no recuerdo, era del señor Smeke, en Jesús María del Jajam Lobatón, en la Plaza de la Santísima número 11, del señor Carlos Davas Mizrahi, que le llamaban Abu Jaim, porque era Abu Yakuf, perdón, por de la comida. A pesar de todo, pues yo creo que estas reuniones entre todos era lo que más les podía dar tranquilidad en estos tiempos de incertidumbre, de no saber si podían vender, si no, el estar juntos ayudaba muchísimo. Ruti Dana de Maya, ella me la facilitó en un inicio y luego la encontré también con la señora Sonia Rayek, Sonia Mizrahi de Rayek, que en paz descanse, que ambas tienen relación con la familia Jalabe, que aquí está retratada. Parece que la vecindad era Tomatlán. Y así vivían compartiendo desde tiempos de la Revolución, compartiendo el patio de la vecindad con vecinos que podían ser libaneses, que podían ser católicos, que podían ser también inmigrantes de Oaxaca, de Veracruz, de Puebla. Era una vivencia muy enriquecedora a nivel cultural, a nivel religioso. Por ejemplo, llegaba la Navidad y pues ahí los inmigrantes por primera vez supieron lo que era una piñata, lo que era un organillero, lo que era un nacimiento, ¿no? Y aunque no compartían la religión, podían compartir las vivencias sociales y pues una convivencia y una ayuda solidaria.
que eso fue siempre. La gran mayoría, para ganar dinero, para poder comer, se dedicaban a un oficio que ya conocían desde Siria, como podemos ver aquí, que era la venta de cosas, como ya lo mencioné, y se convirtieron en aboneros, porque cuando veían que la gente no podía pagar las mercancías, entonces les ofrecían crédito y podían ir a cobrar los abonos cada semana, que como les dije, en estos tiempos de los que estamos hablando de la revolución, esto fue muy complicado porque pues la gente desaparecía, la gente ya no estaba en donde estaba antes, cambiaban de domicilio o los mataban o se estaban escondiendo o simplemente si estaban, pero la moneda con la que le pagaban ya no tenía, ya no funcionaba. Aquí vemos al señor Emilio Musali, que era el que cuando ya pudo tener un poquito de ahorros, le pudo pagar a un ayudante, que era un ayudante mexicano. Aquí vemos toda la mercancía, está en Chapultepec o en algún parque descansando, porque bueno, era un oficio cansado, pero que les permitió avanzar. Y bueno, seguimos con el segundo párrafo de esta acta que es fascinante, que dice: a las 4 de la tarde se reunieron en el templo masónico, primera calle de Donceles, número 14. Se reunieron en el templo masónico. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de ellos eran masones cuando llegaron a México. Otros no eran masones, pero sus paisanos los invitaron a hacerse parte de la logia. ¿Por qué? Bueno, para ser masón no se necesita tener una religión en específico. Cualquier persona de cualquier religión es bienvenida. Quienes no son aceptados en la logia son los ateos. Se necesita creer en Dios para pertenecer. Y vemos aquí esta simbología fundamental de la masonería, que es una escuadra y un compás. Esto nos remite a uno de los símbolos de la masonería, que es que tú eres el constructor, el arquitecto de tu propio destino. Y la Unión Universal Valle de México era una logia que había gente de todos lados. Estaba en la calle de Donceles y ahí muchos de estos inmigrantes que llegaron sintieron que tenían una casa, que tenían una cabida, que tenían un club, y ahí los judíos podían conocer gente. Yo le llamo a esto el Facebook de la época. Quizás de lo más importante que encontraron en estas logias fue la posibilidad de tener redes de apoyo, de tener redes sociales. Y mucha de la gente que pertenecía en esta logia, pues resulta que era gente de la política. Sabemos que los presidentes de México han sido masones y que muchos de ellos. Y que bueno, ahí hay ciertos códigos secretos que no podemos saber, pero varios de los símbolos de los masones se encuentran tanto en nuestro Panteón Monte Sinai como en la primera sinagoga de México, como vamos a ver ahorita. Bueno, esto que vemos acá, cuando se puso este monumento a la migración en Veracruz, yo estuve allá y varios de los directivos de Monte Sinai, me acuerdo que fuimos, alguien, después de mi conferencia en la que yo toqué este tema, alguien levantó la mano y dijo, bueno, aquí en Veracruz tenemos un templo masónico y se sabe que ahí los judíos rezaban cuando estaban viviendo en Veracruz. ¿Quieren ir? Y pues varios levantamos la mano y dijimos, pero para pronto. Entonces, terminando la conferencia, nos fuimos al templo masónico de Veracruz. Nos llevaron a la oficina del, pues ahí no sé cómo se le llama, el maestro, bueno, el director, el directivo principal que estaba, nos abrió las puertas de la oficina y nos enseñó un cuaderno con los registros de, si no me equivoco, era 1935 por ahí. Y ahí empezamos todos como cuervos a pasar las hojas buscando los nombres de los judíos. Aquí hay uno que es Elías Poplawski, pero había muchos, encontramos muchos y fue algo increíble. Y miren este como mandil, o la parte de abajo de una especie de delantal de un masón, es interesante por lo que luego les voy a enseñar.
aquí hay una foto de judíos con no judíos en la logia, sí, que de la Unión Fraternal. Entonces, el hecho de que hubiera judíos en la logia y que hubiera muy pocos judíos en la Ciudad de México hizo que para la fundación, para las juntas que quisieran hacer antes de tener un local propio, los judíos para la fundación de la Alianza Montesinaí pidieron prestado, seguramente les prestaron porque eran miembros, el espacio para la fundación de Montesinaí. Pero esto fue bastante orgánico porque mucho antes de eso ya organizaban los rezos en este mismo espacio porque no tenían una sinagoga. Entonces, los rezos de Rosh Hashanah y de Yom Kippur se empezaron a hacer, se sabe que desde 1904, en este siglo, porque desde finales del siglo XIX ya se supo de un par de reuniones en ese mismo espacio, pero las que quedaron más registradas, una fue la de 1905 en el Mexican Herald, que era un periódico en inglés, quedó registrada esta reunión para los rezos de Rosh Hashanah y Kippur desde ese año, 1904, 1905, todos estos años hasta 1908 en que hay un primer intento de la fundación de la Alianza Montesinaí, pero que no pudo ser por la Revolución Mexicana. Y en 1912 ya queda registrada ahí. Y bueno, no había ningún problema en tener ahí los rezos porque no había ningún impedimento. Este es un templo masónico que hay en México. Así son, ¿no? Tienen generalmente las bancas alrededor, el piso ajedrezado porque simboliza la dualidad, ¿sí? Hay mucho simbolismo en el que ni me voy a meter ahorita, pero lo que nos importa es ver estas columnas con el círculo, aquí le pusieron unas velas, pero siempre tienen aquí la bóveda celeste y la bóveda terrestre, el piso ajedrezado y las bancas. Y miren esto. Esto es un templo masónico representado en el mandil y esta es la primera sinagoga de México que se llama Montesinaí. Tiene estos escalones, tiene los círculos de la bóveda celeste, la bóveda terrestre, como los vemos aquí en un mandil masónico y esta es la sinagoga. Esto a mí me parece fascinante. Y en el cementerio de Montesinaí también lo vamos a ver. Hay muchas tumbas que tienen elementos masónicos. Entonces, esto estuvo en el inicio, en el origen de nuestra comunidad y no hay un choque. Simplemente tú puedes ser judío, pertenecer a Montesinaí, pertenecer a Nitge Israel, a cualquier comunidad y pertenecer a tu logia. En la logia tú te vas a dedicar a cuestiones filantrópicas, a, como lo dicen ellos, a la elevación y el fortalecimiento de una moral nada se contrapone. Pero de cualquier manera es fascinante. Bueno, este es algo más de lo que se ha encontrado que me parece fascinante. Esto es el cuadro general de los miembros. Es como un cuadernito chiquito, ¿no? Que muestra pues el movimiento, lo que queda registrado de la logia, pero tenemos los estatutos de Montesinaí y son igualitos, tienen la misma tipografía, es muy similar todo, pero bueno, fueron inspiraciones que se pasaron de un lado al otro. Y bueno, esto no tiene nada que ver con Montesinaí. Esto es de un anuncio en el periódico Der Weg de 1932, está en Yiddish, y es nada más para pues, complementar que también en la comunidad ashkenazí había una participación de judíos en la logia, y aquí dice de derecha a izquierda, Die Yiddische Masonische Logia David V, que así se llamaba, y estaba en seminario número 10 en Mexique DF. Pero bueno, entonces, recapitulando lo que ya llevamos del acta de Montesinaí. Se reunieron en 1912 en el templo masónico y seguimos los señores. Y aquí me detengo porque estamos hablando de que Montesinaí nació con puros hombres. Las mujeres o no habían llegado o no iban a las juntas, pero lo más que sucedía en esa época es que no estaban en México. Las mujeres estaban todavía por llegar
o eran muy, muy pocas, pero la reunión primaria para armar esta comunidad fue masculina. Y vamos a ver quiénes fundaron Monte Sinai. Fíjense en los apellidos porque nos habla de cómo fue una conjunción de judíos de todas partes del mundo, de los que llegaron a México, y no nada más de judíos de Damasco o Líbano, que es lo que hoy se reconoce como la Alianza Monte Sinai. Empezó siendo de todos y luego vinieron las separaciones. Entonces tenemos a Schutz, Grossman, Capón, Bliss, Foltz, Mizrahi, Cohen, Goodman, Weinstock, Pichansky, Morrison, Miramón, Aleluf, Chamis, Lomnitz, Rivas, Cherem o Cherem, Mazarein, Fasha, que es Fasja, Dayan, Cherem, Elidaya, otro Cherem, Sidawi, Habib, Sazón, Amón, Dayan, Lobatón, Jaime, Bukai, Mizrahi, Sakal, Levi, Bersemantov, Jabali, Sakal, Buch. Hasta ahí los que estuvieron en esa junta. Por ejemplo, no vemos aquí el nombre de Isaac Capón, que es fundamental. A lo mejor no pudo ir, a lo mejor estuvo enfermo, a lo mejor lo que sea, pero él tendría que estar acá. Pero de todos estos, yo les quiero pedir, yo voy a hablar de 4 o 5 de los que tengo información, pero si ustedes tienen de otros, por favor, compártanmela. Si tienen información, si tienen alguna duda que no se resuelva al final de esta charla o algo que quieran aportar o fotografías, se enriquece este material y pues me encantaría y se los agradecería mucho. Entonces, lo más importante es esto, que estaban todos juntos, porque sabemos que Grossman, Weinstock y otros por acá, pues eran Ashkenazim que venían o de Rusia o de Polonia. Mizrahi, por aquí está Sakal y otros venían de Damasco. Fasja, el rabino Lobatón y otros venían de Alepo. Cohen y otros venían del mundo sefaradí, donde se hablaba ladino, Vidal Levi. Entonces, sabemos que empiezan todos juntos en 1912. Sin embargo, en 1922 sabemos que hubo un conflicto importante en la sinagoga de Monte Sinai que hizo que los Ashkenazim fueran los primeros en escindirse y fundar Nit Israel. Después los judíos que hablaban ladino fundan el origen de lo que se convertiría después en la comunidad comunidad sefaradí. Y después Maguen David ya se crea hasta 1938, pero compartían ciertas cosas y otras no. Entonces, bueno, esta es la tercera parte del documento que nos habla de quién era esta comunidad y cómo estaba conformada. Primero les voy a hablar de Francisco Rivas Puigcerver, que era un personaje muy interesante que no tuvo hijos y dicen que adoptó a todos los muchachitos que podía para representar el origen de una comunidad judía. Y es el origen también de la prensa escrita. Vemos aquí la fecha, es febrero de 1889. En este año se editaba, primero se llamaba El Sábado Secreto y luego El Sábado, que fue un periódico que él fundó y que era mandado a los países que conformaban el Imperio Otomano. Y entre las cosas que él escribía, él decía, judíos del Imperio Otomano, ya no busquen más, vénganse a México. México es el país más liberal del mundo. México les abre las puertas, vengan a México. Y entonces, bueno, se sabe que él tenía una gran biblioteca y que cuando en 1905 vino una delegación de la Bnei Brit de Los Ángeles, él estuvo presente y él invitó a su casa en la colonia Tacubaya, que era un pueblo, para brindar por el origen de la comunidad judía de México que se llamaba Emanuel. Esa fue la única vez que se reunieron. Los judíos franceses que estaban en México no reconocían a Francisco Rivas como un judío legítimo o tenían sus dudas.
Entonces, bueno, ellos no querían aparecer dentro de esta organización, ellos apoyaban con dinero, pero de manera anónima. El caso es que no había una madurez, no existía la seguridad para que existiera ya una comunidad judía en 1905. Fue como el primer aborto. Pero él estuvo ahí y luego él estuvo en 1912 cuando ya nace esta comunidad. Hay muchísimo que hablar de este personaje. Como les digo, si se meten a buscar el libro que escribió Corinne Krause y que lo tradujo al español Ariela Katz, van a poderse enterar de muchas cosas más sobre este personaje. Bueno, el segundo fue Isaac Capón, que es fundamental. Él fue un empresario, fue un comerciante, tuvo tiendas en la calle más importante que hoy conocemos como Madero, pero que era conocida como Plateros y San Francisco. Y este hombre fue muchas veces el tesorero de Monte Sinai. Muchas veces quiso renunciar a esto porque la gente no quería pagar. Y se queja de que los judíos no quieren pagar y pues claro, la gente era paupérrima, no tenían casi para comer y sin embargo, pues gracias a estas pequeñas cuotas que iban aportando, se pudo lograr hacer algo. Pero Isaac Capón fue fundamental, él llegó de Salónica, Grecia, él hablaba ladino y él ayudó de muchas maneras a esta comunidad. También, por ejemplo, sabemos que su madre muere en 1911, tuvo que ser enterrada en un panteón no judío y es cuando él dice, no podemos estar en este país si no tenemos un cementerio propio. Tenemos que estar ahí, tenemos que echar raíces y aprovecho para hacer el comercial del gran libro de Paloma Kung Sulkin que se llama Tierra para echar raíces, en el que ella analiza los cementerios judíos de México, los 11 cementerios judíos que hay en toda la República. Me parece que está agotado, pero se puede conseguir y no dejen de hacerlo si este tema les interesa, además de que tiene unas fotos extraordinarias de Claudia Nierman. Y bueno, ahí vamos a retomar a Capón porque él hizo un discurso muy conmovedor que les voy a leer pronto. Otro personaje que aparece ahí es el señor Simón Weinstock o Weinstock Reichmann, que es muy interesante porque él fue de los pocos ashkenazim que había en México antes de 1920. Si no me equivoco, él llegó en 1917. Aquí vemos su acta de naturalización por parte de Plutarco Elías Calles. Y bueno, él fue muy activo. Luego también cuando surge esta organización Freudenverein de ayuda, no nada más a los judíos, también a mexicanos en necesidad, él estuvo en la fundación. Y él llegó de Polonia. Y tenemos aquí a otro personajazo que es de los primeros que llega a México, es el rabino Shlomo Lobatón. Si de casualidad Ilana Wolf me está escuchando, me preguntaste ayer que si él es el de esta foto. Él no es el de esta foto, aunque podría ser, se parecen de algún modo, aunque Lobatón llegó de Alepo en 1910 y hablaba árabe, y este es el Shohet Litmanovich, que llegó en los años 20 y que su idioma era el yiddish. Sin embargo, pongo su foto aquí porque Lobatón no nada más era un líder espiritual, no nada más organizaba los rezos en su casa donde vivía en la calle de Jesús María, sino que también hacía shejita, es decir, él en algún mercado o en su casa o en cualquier casa mataba los pollos para poder tener carne kosher. Pero lo más importante no eran los pollos era fácil. Lo más importante es que él iba al rastro de la Ciudad de México, que estaba en lo que eran las afueras antes, por la zona de San Pablo, pero que hoy ya es parte de la Ciudad de México. Mataba para poder tener carne kosher en tiempos de la Revolución Mexicana, lo cual me parece inaudito. Y la foto que tenemos de Litmanovich, pues es un tesoro porque en los años 20 muy poca gente podía tener una fotografía, no había que nadie tuviera una cámara, pero se llamaba a fotógrafos con equipos pesadísimos que iban y ¿saben cuántas fotos tomaban? Una. Y esa foto pues era realmente única. Por eso yo los invito a que si tienen este tipo de fotos me las compartan porque son tesoros nacionales e internacionales.
Otro de los personajes que aparece firmando el acta como Elías Fasha era el abuelo de mi esposo y él llegó de aquellos rumbos, parece ser que de Egipto, pero realmente estaba, pues toda su cultura era Siria, de Alepo. ¿Y por qué les pongo esta foto? Porque de acuerdo al relato de su cuñado, Isaac Daba Ashkenazi, la primera boda, por lo menos de judíos de Alepo en México, fue la boda de Elías con Adela Daba. Y cuenta que primero se hizo el inyan o el compromiso. Se hizo el compromiso en casa de uno de los dos. Después se hizo ¿y qué establecía el compromiso? Que si uno de los dos fallaba a su compromiso con la boda, tenía que pagar un montonal de dinero en monedas de oro, que era lo que se acostumbraba en esa época. Entonces, pues más valía que nadie se raje porque pues era un compromiso muy, muy importante y sagrado. Dice, después de eso se hacía el tradicional paseo en carretelas de lujo por la calle de Platero y San Francisco. Y vemos esta preciosa foto donde hoy aquí está la tienda Zara y aquí donde estaba la joyería La Esmeralda, que fue de otros de los judíos franceses que estuvieron en la época de Porfirio Díaz, los Sibi y Hauser, y sus iniciales están en el edificio. Bueno, hoy es el Museo del Estanquillo con las colecciones de Carlos Monsiváis. Vemos que esta calle, que hoy es peatonal, en una época fue de ambos lados, y que además en esta foto súper interesante vemos que hay de los primeros Fords que ya estaban circulando por las calles de la ciudad, y también los que le llamaban de tracción animal, que eran carretas, y para cuando iba a haber una boda, alquilaban las de banderita azul, que eran las de lujo, porque las de todos los días eran las de banderita amarilla. Y que todos los Halevis o judíos de Alepo que había en ese momento en la ciudad, se congregaron en estas carretelas, iban, dice, hora de un lado, hora del otro, saludándose unos a los otros, se pusieron lo mejor que tenían, y esto era así como el gran paseo en carretela. Después de eso, los novios celebraron, bueno, la novia fue a la Tevilá. Como no había baño ritual en México en esos tiempos, se alquilaban los baños de San Felipe Neri, que hoy la calle se llama República del Salvador, y también algunos iban a los baños del Peñón, que están enfrente del aeropuerto. Entonces, bueno, quería platicarles de esta primera boda, ya después de la Tevilá, a la que con cacerolas hicieron cantos, hicieron todo un relajo para festejar a esta novia. Se hizo ya la boda en la vecindad. No había dinero, no había luna de miel, no había nada, pero fue toda una festividad y fue muy significativo, porque el hecho de que estos inmigrantes que llegaron solos, las mujeres llegaron después, una vez que llegaron, establecer familias en este país tan diferente, en el que todo era diferente, los sabores de la comida, la gente, el color del cielo también tenía otro color por el clima que era diferente para ellos, las frutas que muchas de ellas nunca las habían probado. Aunque cabe decir que los judíos que llegaron de Siria y del Imperio Otomano se encontraron con menos diferencias que los Ashkenazim que llegaron de Europa. Ahí sí era todo completamente diferente, pero era muy diferente. Entonces, pues el hecho de hacer una boda y de saber que pronto habría hijos que iban a nacer de ahí, pues ya eran hijos mexicanos. Esto fue muy significativo. Miren todo lo que se puede desprender de un documento de una hoja. Otro de los personajes que firman fue el señor Carlos Mizrahi. Sabemos que cuando él vivía en el Jardín de la Santísima número 11, además oigan los nombres de las calles donde rezaban: Jesús María, la Santísima, también estaba Cruces. Esto era bastante curioso. Bueno, cuando el Señor vivía en ese lugar, organizaban los rezos y también había un kitab, que era como una casa de rezos, de estudio, donde los niños
por medio del árabe aprendían el hebreo y por medio del árabe también fueron aprendiendo el español. Y se sabe que ahí, por una de las actas de Monte Sinai, se colgó un letrero y apoyo de todo tipo para que creciera la ayuda a los que iban llegando con enfermedades de las que hoy nadie se muere ya. Llegaban con hambre, llegaban con necesidades tremendas, por ejemplo, que alguien estaba enfermo, pues había que apoyarlo, que alguien se murió y no había con qué enterrarlo. Todas estas cosas que eran necesidades fundamentales. Entonces, bueno, esta es una foto muy antigua de su familia y agradezco a la familia Mizrahi que me apoyaron con estas imágenes. Y seguimos. Dice, con el fin, aquí continúa el acta. Entonces, se reunieron en 1912 en un templo masónico los señores tales. ¿Para qué se reunieron? Con el fin de organizar una sociedad para adquirir un terreno adecuado para un panteón y para discutir la manera de obtener los fondos necesarios para el objeto indicado. Esto es increíble, o sea, para eso se reunieron. Es decir, sabemos que desde el 14 de junio ya existía esta sociedad y ahora sabemos que se reunieron para lo más importante. ¿Por qué lo del panteón era lo más importante? Bueno, ya dijimos que si querían rezar, lo podían hacer sin ningún problema, porque algunos traían libros de rezo y porque se podían reunir en minyan, mínimo 10 varones mayores de 13 años, en la casa del Jajam Lobatón, en la casa del señor Smeke, en cualquier lugar, no había problema. No necesitaban realmente la sinagoga todavía, porque podían cubrir la necesidad del rezo y del estudio. Por otro lado, si querían cuidar el kashrut y no podían todavía tener carne porque no había un shohet o porque no podían comprarla porque no tenían dinero, bueno, pues muchas veces se sabe que compraban un bolillo, que compraban un plátano y metían el plátano dentro del bolillo, se llenaban la panza, no gastaban mucho dinero y no estaban rompiendo el tema de las leyes dietéticas del judaísmo. También podían conseguir verduras o podían conseguir otro tipo de pan o lo que fuera. Pero el tema de la muerte es muchísimo más complicado. El tema de la muerte implica que se necesita un terreno, primero que nada, porque nosotros no cremamos a nuestros muertos, hay que enterrarlos. Pero para detener el terreno se necesita permiso del gobierno, no se puede enterrar en cualquier lugar. Se necesita una Hebra Kadishá, es decir, el grupo de gentes preparadas para preparar a los muertos, desde el momento en el que fallecen hasta su entierro. Es toda una preparación complicadísima y por cada cuerpo se necesitan 3 o 4 personas porque es un trabajo físico complicado. Entonces, vamos por partes. Y aquí es donde volvemos a este personaje que es Jacobo Granat, que, como les dije, tuvo el primer cine de la Ciudad de México, que no lo inventó él lo compró, ya existía, pero había unas cuantas funciones. Y se sabe que en el Salón Rojo, que está en la esquina de Bolívar y Madero, que es una gran esquina, dicen que Madero era como la quinta avenida de Nueva York en México, que en este lugar él le prestaba el espacio a Madero, que todavía la calle no se llamaba Madero, se llamaba, como les dije, Plateros o San Francisco, según el tramo, y ya después fue Pancho Villa el que le puso el nombre de Madero para honrarlo, que en este cine él le prestaba el espacio a Madero para que hiciera campaña proselitista, para que fuera electo presidente de la Revolución Mexicana. Y Madero ganó. Entonces, se dice que en el momento, bueno, no en el momento, pero que una vez que Madero gana las elecciones, le da a Jacobo Granat, su amigo, su hermano de la logia, de ahí sirvió también mucho este vínculo, el permiso oficial del gobierno mexicano para la creación del panteón. ¿Sí? Entonces, esto fue fundamental.
Y Jacobo Granat, que los cines no eran su único negocio, tenía un negocio de coches, en esa época era único, tenía un negocio de artesanías, de mucho de esto, toda esta información y toda esta historia la pueden encontrar en un libro que escribió Alice Gochman de Bacal, que se llama Jacobo Granat, entre una historia, no me acuerdo bien el subtítulo, pero es un libro escrito por ella donde vienen todas estas fascinantes historias. Aquí esta foto del interior del cine, que era un lugar totalmente afrancesado, donde los judíos de la época del Porfiriato ya se reunían a tomar café, a hacer negocios, a platicar, a planear. Y entonces, bueno, este espacio fue fundamental. Sabemos que Madero también era masón y que en este vínculo con Granat se logró este permiso, que Madero fue asesinado muy poco tiempo después de lograr este acuerdo y entonces pues nunca pudo de algún modo estar presente porque seguramente Granat lo hubiera invitado. Esta es la papelería que usaba Granat para pues lo que necesitara, y es padrísima porque tiene el emblema del gallito de Paté Frères, que quiere decir hermanos Paté, que fueron los que iniciaron con el cine en París, y entonces él era un representante, no son los que iniciaron el cine, sino que son los que tenían el negocio de las películas, y entonces él, en el edificio Salón Rojo, aquí está su papelería, era, dice, los únicos concesionarios en la República Mexicana. Entonces, bueno, imagínense estos tiempos en los que el cine se llevaba a diferentes pueblitos, a diferentes ciudades de la República, y Granat tenía este negocio. Pero, ¿qué es lo que hay aquí? Es un recibo. Esto está escrito en las actas de Monte Sinai, que de veras les agradezco tanto pues la facilidad para poder entrar y verlas. Ahí dice que cuando se establece esta sociedad de beneficencia y que lo primero importante y necesario y urgente era establecer el panteón, Jacobo Granat presta la cantidad de 3,600 o 3,300 pesos, aquí dice, pero hay otro lugar donde dice 3,600, bueno, presta los 3,600 o 3,300 pesos a la sociedad de beneficencia para adquirir el terreno del panteón en el pueblo de Tacuba, que es donde está ahorita. Y entonces pasa el tiempo y la gente no le puede pagar, porque era un dineral, y al final de mi presentación van a entender por qué hablar de miles de pesos era imposible de pagar. Pero entonces aquí vemos un recibo en el que dice: recibí de la tesorería Alianza Monte Sinaí por conducto del presidente Isaac Capón. El primer presidente fue Jacobo Granat, pero luego fue Isaac Capón. La cantidad, no se mueve, la cantidad de 1,000 pesos, oro nacional, por saldo de mi deuda que presté a la sociedad para comprar el terreno del panteón, que fue de 3,300 pesos en plata. Los 2,300 que se queda a deber los dejo como donativo a esta sociedad a fin de que la sociedad vaya prosperando, y lo hago por cariño al presidente Isaac Capón. Quedan nulas las acciones. Entonces, bueno, él se dio cuenta que nunca se lo iban a poder pagar y entonces le entregan esto está también ahí en las actas, le regalan un bastón con una cabeza de tigre o de león, que era como algo que no necesitaban los que cojeaban, sino que era un símbolo de aristocracia o no sé, pero en la época de principios del siglo XX tener un bastón era algo interesante. Bueno, aquí vemos una foto medio oscura de cómo era un coche de funerario de principios del siglo XX para transportar pues la caja, ¿no?, hacia el panteón. Y era muy importante que el panteón estuviera ahí en Tacubaya porque primero era a las afueras de la Ciudad de México, que eso, pues los panteones tienen que estar a las afueras. Hoy la ciudad ya se ha ido comiendo todos estos pueblos de San Ángel,
Coyoacán, Tacubaya y demás, pero tenían que estar en las afueras. Y por otro lado, tenía que haber transporte para llegar. Y estas fueron cuestiones importantes. Y bueno, aquí vemos la entrada, que ya me parece que ya no es la entrada, porque como se fueron comprando lugares adyacentes, entonces esta ya no es la entrada principal al panteón, pero probablemente ustedes me lo puedan aclarar. Parece ser que se mantiene la reja y todo lo demás, pero parece que al ampliarse hubo cambios. Y miren lo que dice aquí. Fundado, cementerio particular de la Sociedad Alianza Monte Sinaí, fundado el 14 de junio de 1900. Aquí dice 14. La alianza se funda en 1912, pero el 14 de junio fue su fundación, que es hoy, y eso me vuelve a emocionar. Miren lo que leyó en un acta de la reunión de la Alianza Monte Sinaí el 20 de mayo de 1913, el señor Isaac Capón. El señor tesorero tomó la palabra para manifestarles que se había comprado el terreno para el panteón junto al Americano por la cantidad de 7,500 pesos por 10,000 metros cuadrados, a razón de 75 centavos el metro, y le suplicó a todos los asistentes que pagaran la cuota de 1 peso cada mes, empezando desde el 1 de junio, lo cual quedó aprobado por unanimidad. Exhortó a que hicieran la colecta y pagaran al señor Jacobo Granat, presidente de la Alianza, 3,600 pesos que prestó para la compra del terreno. Quizás tendría yo que pasar esta imagen antes de la otra, pero bueno, me parece muy interesante. Y este es otro, este es un discurso más bien, que hizo el señor Isaac Capón en la ceremonia de la colocación de la primera piedra del panteón, que se estableció en el terreno que acabó siendo donado por Jacobo Granat en abril de 1914, es decir, sigue la Revolución Mexicana. No es que porque empezó en 1910 se acabó en 1910. Fue hasta 1918 que ya como que termina. Entonces dice, fíjense qué conmovedor discurso. Ojalá que Dios me deje ver obras de más importancia para el bienestar de todos los israelitas, porque es justo que nosotros, a semejanza de las colonias extranjeras, tengamos un panteón, casa de asilo, hospital, sinagoga, etcétera. Justo es también hacer ver a todo el mundo que decir israelita no es decir un pobre beduino errante en el desierto, sino un miembro de una corporación fuerte, saludable y vigorosa. Nunca será bastante, queridos hermanos, todo el cariño y todo el esfuerzo que pongamos en estas obras, pues tened la certeza de que estamos sembrando para recoger luego los frutos, y que si hoy nos desprendemos de algo, será para comprar nuestro reposo y tranquilidad del mañana. Era casi una súplica para que todo el mundo diera ese peso y que pudieran avanzar. Y bueno, tenemos aquí 2 tumbas que están también al final del panteón, pero ya no es el final, porque ya se amplió, pero estas creo que van a quedar justo al centro del cementerio, pero que por muchos años estuvieron al final y que son de 1915, de 2 muchachitos que murieron asesinados por los revolucionarios porque fue un error, ¿sí? Manuel Marcos Levi Yeyati, febrero 13 de 1915, y José Abraham Levi Cohen, 1915. Y pues es interesante que son 2 tumbas muy simples, muy sencillas, no tienen el material que tienen otras, porque seguramente no tenían parientes en México que pudieran pagar por su entierro, y entonces la comunidad se hizo cargo y lo hicieron de la manera que pudieron. Y vamos a ver algunas tumbas sin meternos en muchas honduras. Entonces vemos, por ejemplo, que aquí es un rabí y entonces hay un libro. No es una conferencia sobre el panteón, porque esto nos podría tomar muchísimo tiempo hablar de los estilos, hablar de los símbolos, hablar de las historias. Un panteón es un espacio lleno de material para aprender de diferentes temas. Hemos hecho visitas guiadas al Panteón de Monte Sinaí que dura 3 horas y no terminamos, junto con Paloma Zulkin, con Alejandro Rubinstein, que es un experto en estudiar lo que dice una tumba, ¿sí? Entonces, pues nada más para que vean algunos rasgos por no dejar. Por ejemplo, aquí vemos
que la tumba está en hebreo, pero también está en árabe. Aquí vemos otra que también tiene en árabe. Y lo que es fascinante de este cementerio es que por muchos años fue el único panteón judío que hubo en México. Entonces, si moría alguien que era de Polonia, si moría alguien de Estados Unidos, de cualquier otro país que era judío, lo enterraban ahí. Entonces vemos tumbas en diferentes idiomas, en diferentes estilos. Por ejemplo, aquí vemos también en árabe. Esto está en hebreo, es un acercamiento, son de las fotos que están en el libro de Paloma con las fotos de Claudia Nierman. Esta es preciosa porque es en ladino. Dice, fíjense, riposa in paz. Es con letras hebreas, pero está en español, que es del año 25, o aquí de David Granat, que está con el estilo de Art Deco, que era el estilo que había en esos tiempos, que se usaba en las marquesinas de los cines, que se usaba en los edificios, que vemos elementos incluso Art Deco en el CNIS de Querétaro, por ejemplo, en algunos elementos. Entonces, pues, permeó el estilo en muchas cosas. Aquí vemos Nissim Montecchio, que su tumba tiene el elemento de los masones, o aquí que están las piedras, y una base de una columna que está cortada. Seguramente porque estamos hablando de un joven que fue el que murió y por eso está esta columna cortada, o porque era un elemento masónico, porque en el cementerio Ashkenazí, cuando vemos un tronco, no una columna, un tronco cortado, es porque no pudo florecer y es cuando morían jóvenes. Y algo interesante que vemos aquí de refilón es una foto. Hoy, toda esta riqueza arquitectónica, simbológica, que veíamos al principio en todos los cementerios judíos de México, se perdió. Se perdió porque en aras de evitar la ostentación y la diferencia, se prohíben las diferencias y todas las tumbas son iguales. Entonces, por esto también vale la pena ir a pasearse a estos panteones, a las secciones viejas, para conocer todos estos símbolos, porque hoy sí se puede usar símbolos, pero los estilos ya no se pueden diferenciar para que no haya pues diferencias. Bueno, y aquí les comparto este documento que es fascinante, porque fíjense, dice, cadáver de la niña. O sea, era una niña, entonces no tenía nombre. Inhumado en el Panteón Alianza Monte Sinaí, perpetuidad. Todos nuestros panteones tienen que ser a perpetuidad, porque no podemos quemar los restos. Y esto es un problemón, porque ya no hay lugar. En Monte Sinaí sí hay lugar. En algún momento, en tiempos de la guerra, y me dicen que esto fue durante la gestión, la presidencia del señor Isidoro Ambe, y si me está oyendo su familia, le agradezco y les mando un saludo, Sofía Ambe y Beto Ambe, se hizo una negociación con el Panteón Alemán para comprar un buen pedazo de tierra. Los alemanes pues estaban en la guerra y se hizo esta compra, y gracias a esta compra, y hoy se los tenemos que seguir agradeciendo, ya no hay problema de espacio. Bueno, no es la única compra que se ha hecho. Monte Sinaí ha tenido la oportunidad de ir agregando terreno, y esto es buenísimo porque no están sufriendo como la Keilah Ashkenazí, que bueno, estamos ya haciendo segundos pisos y al rato vamos a hacer terceros porque se está acabando el espacio en el panteón. Y bueno, otro dato interesante que hay aquí, dice clase tercera, fosa 28, o sea, era muy al principio, en el año 23, ¿sí? Bueno, y aquí hay otro que yo le agradezco mucho a David Cohen. Si estás por ahí, te mando un saludo. Cuando hicimos uno de estos tours al panteón, estuviste buscando esta tumba que no fue nada fácil. También dice que es perpetuidad el cadáver de Sarah Kagan, que por lo que entiendo se transformó en Cohen, en tercera clase, ¿sí? Y parece que es la misma, porque es la fosa número 28 y es del año 23. Y fíjense, aquí viene otro dato. Dice que los derechos satisfechos en la oficina de recaudación de la cantidad de 5 pesos. ¿Sí? Bueno. Otras escenas
de las fotos preciosas de Claudia Nierman que aparecen en el libro de Paloma de El Panteón. Otra que tiene también aquí esta columna rota y dice, murió asesinado en Jiménez, Chihuahua, pero ya en 1919, entonces probablemente fue por otras razones que no tienen que ver con la revolución. Aquí vemos que era un Cohen, aquí vemos un estilo Art Deco, vemos donde hay un obelisco, que esto pues son como préstamos de otras culturas en nuestra simbología que no es nuestra. Las piedras, que son piedras de visita. Pues aquí que es otra visión del cementerio, que de veras uno puede estarse ahí horas enteras. Y esta que la agregué hoy porque me pareció muy interesante ver, se ve mal porque son las dos hojas del libro abierto y entonces está la mitad, pero fíjense cómo se ve el Panteón de Monte Sinai en una foto aérea que Paloma Zulkin mandó hacer a todos los cementerios para el libro. Y es fascinante, aquí vemos que sí hay más árboles de los que creíamos, toda la parte libre, que mucho de esto a lo mejor ya está ocupado. El libro es del 2000, luego les doy el dato porque no me acuerdo, pero ya tiene varios años. Se hizo una colecta entre los presentes, la que produjo la suma de 20 pesos, los que fueron entregados al tesorero señor Isaac Capón, y no habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión. Entonces, esto es súper interesante también. ¿Se acuerdan que Jacobo Granat prestó 3,300 pesos para la compra del terreno y que le acabaron pagando 1,000? Imagínense el esfuerzo que fue pagarle los 1,000 pesos. Tengo que ver de qué año es ese recibo para ver cuántos años se tardaron en pagarle. Pero el caso es que en 1912 hicieron una colecta que arrojó 20 pesos. Son 20 pesos oro. No es lo mismo que los 20 pesos de hoy, pero de todas maneras no era mucho dinero, la gente no tenía, fue muy, muy, muy complicado. Bueno, pues le pagaron 1,000 pesos en 1917. Sí fue muy difícil. Solamente habían pasado 5 años. Entonces, bueno, pues esta fue una pequeña, pues un pequeño, digamos, esbozo de cómo fue que nace la comunidad Monte Sinai. Ahora, algo que a mí me llama la atención es que en esta acta no dice que lo que están haciendo aquí se llama Monte Sinai. Y yo no sé si en la de el junio sí dice, porque yo no conozco esa acta, y si alguien aquí me puede ayudar, se los voy a agradecer. Pero sabemos que le pusieron el nombre de la comunidad Mount Sinai o Monte Sinaí en El Paso, Texas, que era la que lideraba, o de la que era el rabino principal, Martin Cielonka, ¿sí? Que murió en 1938 en El Paso, Texas. Esta foto de la tumba la tomé yo. Miren la sencillez. Es un cuadrito de medio metro, ¿sí? Eso es toda la tumba. Y este señor ayudó a la fundación de la comunidad en México. Cuando en México estaban llegando judíos, como llamamos, de espaldas mojadas, que venían de Europa, que no querían quedar, o sea, ellos se querían ir a Estados Unidos, y como Estados Unidos estaba empezando con problemas para aceptarlos, entonces se estaban viniendo a México de manera ilegal. Y lo que hizo Martin Cielonka fue luchar para que en México hubiera una comunidad bien establecida para que los judíos, si fueran deportados, que no los deportaran a Europa, sino que los deportaran a México. Entonces, para honrar a este hombre que tanto hizo para lograr una comunidad en México, se le pone el nombre de la comunidad de la que él era rabino. Aquí lo vemos con MS 1917, era el equipo del Maccabi, donde él participaba. Esta es la sinagoga Mount Sinai en El Paso, Texas. Esto pues me parece a mí una curiosidad. Y bueno, pues no sé cuándo se le puso el nombre. Y me ayudaría muchísimo si alguien de los aquí presentes me puede ayudar, porque sabemos que Estados Unidos cierra sus puertas en 21, 22, 24, y que cuando se funda la Alianza Monte Sinaí,
no había problemas. Entonces, probablemente el nombre se lo pusieron después, pero sabemos que fue para honrarlo. Entonces, con esto, pues me fui un poco de volada, con esta foto que me encanta porque tiene esta conjunción que tenemos en el panteón, pero en nuestras vidas, ¿no? También en el quipe con guacamole y también en muchas expresiones y en lo que es nuestra vida, donde nos asumimos como mexicanos y como judíos. Quisiera pues abrir un espacio para preguntas. Tenemos a Freddy Haber, que nos quiere comentar algo de la foto de High Life. Hola, buenas tardes. Gracias, Marlene. Y Mónica, mil gracias. Ha sido una plática de verdad interesantísima. Yo nada más quería comentar en el tema de High Life. Nosotros somos los dueños actuales de High Life y tenemos mucha documentación, pero quería acotar y decir que también la empresa en esos años es una empresa que se fundó en 1899 por la familia Bloch y la familia Levy, pero hubo muchas acciones que hicieron en esos años para financiarle a miembros de la comunidad proyectos y prestarles dinero para sus incipientes empresas. Y tenemos toda una documentación cómo High Life emitía una especie de cheques o tandas que se llamaba Club High Life, y que le permitió, por medio de estos cheques, que eran una especie de sorteos de trajes, transitar toda la época de la Gran Depresión a varios miembros de la comunidad. Eran cheques de 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, hasta 5 pesos, me parece. Y estaban anunciados en aquellos años, de los años 20, en los periódicos. Y bueno, tenemos toda la historia. Me encantaría enviártela para que la encuadres dentro del contexto histórico. Bueno, ¿cómo te explico lo emocionada que me pones, Freddy? Muchísimas gracias por esto. Por eso me encanta esta comunicación con el público, porque siempre han llegado, a partir de la pandemia y en estas conferencias, me han estado llegando muchísimos regalos de estos. Entonces, que no son regalos para mí, porque lo que me gusta es compartirlos. Entonces, te ruego que me busques ahí en el WhatsApp o en el mail, para que podamos seguir comunicándonos, porque me muero por ver lo que me estás diciendo. Tenemos muchos documentos, muchas fotos, y por supuesto, con mucho gusto te las voy a compartir. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Yo lo que había oído de los dueños de High Life es que ellos se identificaban más con su parte francesa, que incluso cuando fue la Primera Guerra Mundial, dejaron aquí a la familia y se fueron a pelear al lado del ejército francés, y que tenían como muy fuerte esta identidad. Pero pues esto a lo mejor abonaría a decir algo muy diferente, porque yo lo que había oído es que, o sea, ellos apoyaban de manera anónima a la comunidad. Entonces, pues no sé, ya cuando me ponga en comunicación contigo, a lo mejor voy a descubrir cosas diferentes. Muchas gracias, Freddy. Bueno, seguimos con algunas preguntas. Sí, nos preguntan si puedes hablar un poquito más del panteón, y alguien quería escuchar específicamente qué quiere decir ser masón, a qué se dedicaban, qué hacían. Ok, bueno, los masones que siguen hasta el día de hoy, también es una historia muy larga y tampoco soy experta en el tema, pero las logias masónicas tiene una historia que se remonta a la Edad Media, cuando los que construían las catedrales europeas eran los albañiles, que hoy es un oficio que está tan degradado, digamos, pero que en ese entonces eran los que tenían los secretos de la construcción de las grandes catedrales, y era gente muy valorada, y tenían sus mesones en francés, o sea, eran como los espacios donde vivían, porque a veces se ausentaban por años para las construcciones. Entonces eran los que construían, y luego estos grupos que mantenían secretos en sus oficios se fueron haciendo de diferentes oficios también. Lo que hoy conocemos como logias masónicas son grupos de hombres. Alguien me dijo que por ahí había alguno en el que aceptaban mujeres, que yo sepa son como el Club de Toby, y son de hombres, y tienen como objetivos la ayuda filantrópica, la elevación moral
que ahí habría que ver qué se entiende, cuál es la moral correcta que ellos entienden, pero esa es, de algún modo, por ejemplo, están los hospitales de los Shriners, no sé si han oído, que tienen una ayuda muy importante en México, los Shriners están dedicados a cuestiones de ortopedia y a cuestiones de quemados de niños y son hospitales importantísimos que son de los masones. Entonces, bueno, son grupos de reunión, de convivencia, de apoyo al prójimo y también, pues tienen diferentes actividades de las que ahorita yo no puedo hablar, pero que en eso consiste. Tienen ritos, hay grados, hay diferentes modalidades y una simbología que no se transmite porque es secreta. Entonces, los judíos podían pertenecer a estos grupos y hoy en día muchos judíos pertenecen a logias masónicas y se empezaron a hacer en México logias judías como el grupo Shalom, como el Maimónides, la Bnei Brit es también una logia. Entonces, bueno, hay mucho más, pero a grandes rasgos es eso. Y quiere que hable más del panteón, ¿en qué aspecto? Porque es un tema en sí mismo. Entonces, Sí. no sé qué más. Esa es una plática pendiente que tenemos entonces contigo para más adelante, si te parece. Nada más comentar que en Monte Sinaí hicimos hace algunos meses, publicamos un libro, Mónica, que puedes platicar también, que ya conoces un poquito más, acerca de los espacios y en particular tiene también, aparte de las sinagogas, un capítulo de el Panteón, en donde tiene un video muy interesante y bueno, que Está aquí también Emilio Penjos, que nos va como que dar un pequeño resumen. Emilio. Mónica, muy interesante tu plática. Te quiero agregar unos datos que pueden ser interesantes. Me parece que se puede construir la historia de la comunidad judía de México mucho más con el Panteón. Mi papá trabajó 30 años en la Hebra Kadishá junto con mi tío Marcos Penjos, que seguramente hiciste en su momento esas visitas con él. Entonces seguramente te va a poder aportar información. Te quiero comentar que se sabía el Panteón de memoria, fila por fila, historia por historia. Aquí está Dani, mi primo, también conectado en la historia, que para poder plantear un mapa que tardó muchos años, hoy existe una app, se utilizó toda esa memoria que tenía de cada espacio. Muy interesante la foto que tienes, pero te compartimos también que en Voces y Espacios hay videos muy claros que puedes ver todas las perspectivas del museo que pueden servir para las presentaciones también. Me encantaría estar en comunicación contigo. Te voy a poner en contacto con mi papá para que recuperes más información de esta parte. No, muchísimas gracias. La verdad es que mi tema más bien es la historia de la comunidad, que nace a raíz del Panteón, no tanto la historia del Panteón en sí mismo, que como les digo, hay tanto y tanto material ahí adentro. Algo interesante de lo que comentas, hoy en día soy secretario en la mesa y fui secretario en la gestión anterior, y la actual secretaria, que es Gina Sacal, cuando nos enseñó a redactar las actas, nos dijo: tú debes de escribir el acta como si en 50 años quisieran saber qué fue lo que pasó en ese capítulo de la historia, y a través del acta de cada semana vas a poder saber qué es lo que estaba viviendo la realidad del país y de la comunidad. Y así se escriben las actas, de hecho. ¡Qué maravilla! Entonces yo siempre dije, o sea, el secretario también era un inmigrante, ¿cómo puede ser? Y entonces alguien dijo, no, seguramente la mandaron escribir con un escriba, con un experto del gobierno. Ya después hay unas que no les entiendes nada, que la letra es rarísima, pero estas primeras sí fueron muy hermosas. Bueno, Mónica, no sabes la cantidad de felicitaciones que están en el chat. Ahorita terminando te lo vamos a mandar. Y la verdad quedamos muy agradecidos. No sé si quieres como dar un último mensaje. No, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que me aportan cosas. La verdad es que la historia nunca se termina. Y gracias a Marlene, gracias a Alicia, gracias Doris, gracias a la comunidad Monte Sinaí por este espacio. También me gustaría concluir diciéndoles que no hay mejor forma de festejar los 108 años con el relato de Mónica y la riqueza de toda la historia de Monte Sinaí. Muchísimas gracias, Mónica. Es un placer tenerte aquí con nosotros y nunca estamos satisfechos. Siempre queremos más. Entonces queda abierta la puerta
para una próxima reunión entre todos. También quiero agradecer mucho al equipo de gira, a Doris, a Alicia y a todos los demás que hacen esto posible. Buenas tardes, que disfruten de su domingo. Hasta luego. Gracias.